Hola programadores, vamos con una nueva práctica. En este caso vamos a hacer algo que yo creo que os va a ser muy interesante, que os va a gustar, porque vamos a hacer un pequeño videojuego. ¿Qué es lo que vamos a utilizar de la placa? De nuestra SIL de Arduino vamos a utilizar una resistencia variable que tiene como entrada analógica. Ese valor de la resistencia variable nos va a llegar a Scratch y con eso nos va a servir para utilizar un pequeño cochecillo que vamos a hacer un videojuego, como os digo. Entonces vamos a empezar antes de hacer la práctica final, vamos a hacer una primera práctica inicial que nos sirve para coger el concepto, ¿vale? De nuestra placa de Scratch, como siempre, vamos a utilizar este potenciómetro que está aquí, lo veis en vertical. Un potenciómetro, como muchos de vosotros sabréis, o si no os explico un poco ahora, pues es el típico mando de un equipo de música, de una antigua televisión, las ruedas que giramos para subir el volumen, bajar el volumen, el brillo y bueno, pues los distintos equipos que tenemos. Dentro de un potenciómetro lo que tenemos es una resistencia entre los entre los dos terminales A y B y un terminal central que es un cursor. Este cursor es móvil y se va a situar entre la posición A o B. Dependiendo de dónde esté la posición, pues la resistencia entre terminal A y el cursor será una y entre el cursor y el B la restante para sumar el total. Entonces, esta parte de aquí, el terminal o cursor, nos va a servir, nos va a dar una resistencia y por lo tanto si colocamos aquí VCC y aquí masa, pues la resistencia, el cursor va a generar un divisor resistivo y la tensión en este punto, en el cursor, va a estar comprendida entre VCC y masa dependiendo de la posición. Esto nos va a servir para poder medir la posición. Entonces aquí tenemos un pequeño vídeo en el que vamos a ver, o en el que os enseño. Veis, el cursor está aquí puesto, ponemos un pequeño destornillador y lo giramos, ¿vale? Girando este destornillador, pues vamos a poder medir la posición. Esto nos va a servir pues como un joystick, como un pequeño comando o control para nuestra práctica. Pasamos ahora a Scratch o a S4A, nuestro software de trabajo de Scratch, de programación. Entonces veis aquí que tenemos el objeto, os he creado el objeto Arduino, que es este de aquí, he creado un objeto flecha y bueno, el literal la frase de aquí. Entonces, en el objeto Arduino lo vamos a quitar de aquí para que no damos aquí dos veces y eliminamos, porque no nos va a servir para nada. Entonces tenemos una variable que hemos creado en la que vamos a almacenar la posición del vamos a poner aquí, os pongo la pantalla aquí, ¿vale? En esta variable que veis aquí es el valor del potenciómetro. Esta flecha se va a mover de forma proporcional a el movimiento que haga yo aquí con el destornillador en nuestra placa. Como siempre, al comenzar fijamos la variable potenciómetro que la hemos creado aquí, veis, crea una nueva variable, la variable potenciómetro. Siempre que empezamos un programa inicializamos las variables, en este caso a 0. Luego el programa lo que va a hacer va a ser por siempre cambiar la posición, el valor de la variable potenciómetro. ¿A qué la vamos a igualar? Al valor del potenciómetro, al valor del sensor. Como hemos visto, podemos ver aquí en el esquemático, esta parte de aquí, el sensor es este es el cursor y está unido a la pata analógica. Esta pata analógica está en analog 0. Entonces aquí vamos a tener un valor entre 0 y 1024, dependiendo si el cursor está en una posición o en el extremo opuesto. Si hay 0 5 voltios en la patilla analógica, nos lo va a traducir el conversor analógico digital a un valor entre 0 y 1024. Vamos a hacer esta pequeña conversión del valor del sensor a esto iba hacemos esta función de transferencia entre 180 grados, una posición la posición del cursor de uno a otro, en el giro que vamos a hacer de muñeca,
y eso lo igualamos a la variable, si lo hago bien, potenciómetro. Entonces en potenciómetro tenemos un valor en esta variable que será el número de grados que yo estoy girando aquí en mi placa de aquí abajo, lo veis aquí abajo. Y flecha, el objeto flecha, lo voy a mover, apuntar en la dirección, eso lo tenéis aquí, apuntar en la dirección, pues aquí son grados, ¿vale? Entonces como tenemos los grados, vamos a ver cómo funciona. Si veis en la pantalla de abajo a la izquierda, yo esto lo puedo girar, mi potenciómetro, y veis cómo consigo que gire. ¿Ok? Veis que práctica tan sencilla, y lo que estoy haciendo es sensar, ver la posición del cursor, o sea, de mi volante, porque aquí no sé si lo veis bien, pero esto lo estoy moviendo yo con mi mano, ¿vale? Ok. Bueno, pues ahora como podéis ver el pequeño videojuego, como os había prometido. Este es el mismo estilo de programa, tenemos el objeto Arduino y aquí veis que en la parte principal del programa lo que estamos haciendo es mirar la posición del cursor. En el caso de que esté en un extremo o el otro, pues entonces si está en la mitad, entre dos puntos medios que hemos definido, 410 y 650, si está en la mitad el coche va recto. Si gira por debajo de un valor, gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto lo almacenamos en dos variables, left and right, y eso es lo que nos va a dirigir el coche. Aquí tenemos también hemos utilizado un pulsador de los de la placa para hacer el arranque, el start del coche. Entonces el programa va a estar parado hasta que pulsemos uno de los dos pulsadores que tenemos aquí, digital 2. Y luego el cochecillo, pues con esas dos variables que teníamos globales de left and right, si las dos son igual, tienen el mismo valor, va recto. Si es 0 y 1, gira derecha o izquierda, ¿vale? Entonces voy a intentar jugar un poco. Vais a ver aquí cómo se mueve. A ver si soy capaz de jugar, porque esto no es fácil, ¿vale? Ya estoy jugando, veis que el coche ahora gira, ya tomo el control yo, voy girando, giro, me muevo. Es algo difícil y aparte yo soy malísimo jugando con estas. Lo dejamos aquí en círculo libre. Para que lo podáis ver mejor, he grabado este vídeo tranquilamente sin la presión de hacer el vídeo tutorial y bueno, y así vais viendo. Veis que tengo la placa de Arduino con la SIL en la mano y con la mano derecha pues voy controlando el motor del cochecillo, perdón, el volante del cochecillo, ¿vale? Y se va, bueno, ya se puede complicar, hacer puntos si te sale, si no, pero bueno, la idea es que veáis cómo se pueden hacer estos pequeños videojuegos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos hecho un volante gracias a un potenciómetro cuyo cursor nos va a dar una magnitud proporcional a la posición. Esa posición, como es un divisor resistivo, sensamos esa tensión proporcional que tenemos en el cursor con la patilla analógica del Arduino. Eso me lo pasa a Scratch y yo en Scratch con mis bloques pues puedo actuar en consecuencia y jugar con la posición del coche, hacer un pequeño volante. Bueno, espero que esta práctica os haya gustado. Ya empiezan a ser prácticas bonitas y bueno, esto es todo. Espero que os guste. Hasta luego.